Entonces vamos a comenzar con la clase del día de hoy. En las clases anteriores vimos dos tipos de sales. Las sales halógenas neutras y las sales oxisales neutras. Ahora vamos a ver las sales halógenas ácidas. ¿Sí? Pongan por favor como título sales halógenas ácidas. Es un pequeño resumen que yo les estoy dando, ¿no? En este caso. ¿Ya listos? Ya, sales halógenas ácidas. O también pueden encontrar con la palabra sales aloideas, ¿no? Es lo mismo, por favor, no confundirse por si acaso vayan a encontrar en los libros esta palabrita aloidea, ¿no? Que viene a ser lo mismo. Entonces, son aquellas que se forman a partir de los diácidos. Son aquellas que se forman a partir de los diácidos. Al reemplazar teóricamente estos. Y en forma parcial sus hidrógenos por cationes. Bueno, punto Lisa, aparte, ¿sí? ¿me puede volver a repetir, por favor? Ya. Son aquellos que se forman a partir de sus diácidos. Al reemplazar teóricamente y en forma parcial sus hidrógenos por cationes. ¿Ya? Cuando hablamos punto, lo que les voy a explicar ahorita no copiarán, ¿no? Si es que quieren pueden copiar. Bueno, eso es simplemente una explicación. Cuando hablamos de diácidos, ustedes saben que los ácidos, ¿no es cierto?, se forman por los grupos de los no metales. Dentro tenemos a los halógenos y los anfígenos, los nitrogenoides y los carbonoides. ¿Sí? Entonces, ¿cuáles son los que tienen valencia negativa? El grupo de los anfígenos, ¿no es cierto? Entonces, los diácidos vienen a ser el azufre, el selenio y el teluro. ¿Sí? H2S, H2, ¿sí? Y H2TE. ¿Sí? Entonces, este grupo, ¿sí? Forman los diácidos. ¿Por qué? Porque tiene dos hidrógenos, ¿no? ¿Sí? Entonces, por eso son los diácidos. En este caso, básicamente, se pueden unir, ¿sí? Con cualquier hidróxido o base. Ustedes saben que los ácidos se forman, mejor dicho, las sales se forman por los hidróxidos más la unión de los ácidos, ¿no? Sean estos hidrácidos o los ácidos oxácidos. Pero mucho ojo, este grupo de las sales halógenas ácidos solo se forman con estos tres, pero los hidróxidos sí pueden ser de valencia 1, 2, 3, 4, 6, ¿sí? Con cualquier hidróxido, ¿sí? ¿Qué es lo que les caracteriza a estos? Tenemos una sal halógena, ¿ya? Y vamos a hacer una sal halógena ácida, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia? Bien, ¿alguien me puede decir qué ve de diferente aquí? Que tiene el hidrógeno. Ya, muy bien, ¿no es cierto? El hidrógeno, ¿sí? Esta es la diferencia entre esta sal halógena neutra con esta sal halógena ácido. La presencia del hidrógeno dentro de la fórmula, ¿sí? En las sales halógenas neutras, como la palabra lo dice, le neutralizaban, ¿no?
En cambio, en este tipo de sales no se neutraliza, ¿sí? Sino que dentro de la fórmula encontramos, ¿no es cierto? En este caso, un hidrógeno, ¿sí? Entonces, esa es la diferencia entre la sal halógena neutra y la sal halógena ácida, ¿sí? Aquí no encontramos, ¿no es cierto?, el hidrógeno. Aquí en cambio, perdón, aquí sí encontramos el hidrógeno. Hasta aquí, ¿alguna pregunta? ¿No? Ya entonces, punto aparte. Para nombrar a este tipo de compuestos, se nombra de igual manera que las sales neutras. Coma, y se le intercala la palabra ácido. Ya, para que me entiendan, ¿no? Si teníamos este FeS y aquí FeHS, ¿cómo se le nombraba a la sal halógena neutra? Sulfuro de hierro, ¿no? ¿Sí? Ese era el nombre. Aquí, ¿qué se le va a hacer? Sulfuro, ¿sí? Sulfuro ácido de hierro. ¿Sí? Así se va a llamar. Aquí era sulfuro de hierro, aquí en cambio es sulfuro ácido de hierro. ¿Sí? Entonces, al nombre de las sales halógenas solamente intercalamos la palabra ácido. ¿Ya? Entonces vamos a hacer los ejemplos, ¿no? Entonces vamos a hacer el sulfuro ácido de sodio. ¿Sí? Sulfuro ácido de sodio. ¿Cuál es la fórmula del sulfuro ácido de sodio? Básicamente es NaHS. ¿Sí? Esa es la fórmula del sulfuro ácido de sodio. ¿Cómo se desprende esto? Primero vamos a colocar el hidróxido o base, ¿no? NaOH. Más. Ustedes saben, ¿no? Que la valencia del sodio está en el grupo de los monovalentes. Valencia más 1. ¿Sí? Entonces me queda NaOH. Más el ácido, ¿no es cierto? Entonces aquí es H2S. Signo flecha. ¿Sí? Entonces vamos a ver aquí. Aquí tenemos 2 hidrógenos y aquí tenemos un OH. ¿Sí? Cogemos el hidrógeno de aquí y le adicionamos al OH de acá. Entonces, ¿qué me queda? Una molécula de agua. Más. ¿Sí? Colocamos lo que nos queda. ¿Qué me queda? Me queda el sodio. ¿Sí? Aquí me quedaba una molécula de hidrógeno y me queda el azufre. El azufre, perdón. Y tenemos la sal. ¿Sí? Entonces vuelvo y repito. Tenemos el hidróxido y el ácido, ¿no? Entonces vuelvo y repito, por favor. Este tipo de sales halógenas ácidas solamente se van a hacer con el ácido sulfuroso o sulfúrico, H2S, el teluro y azufre, selenio y teluro. Solamente con estos 3 ácidos, ¿no? ¿Sí me entienden esa partecita, por favor?
Vuelvo y repito, las sales halógenas ácidas solo se hace con el azufre, con el selenio y el teluro. Pero por parte de los hidróxidos, sí lo hacemos con cualquier tipo de hidróxido, sea esto de valencia fija o de valencia variable. ¿Ya? En el caso que hubiera sido una sal ácida, ¿se acuerdan? Nosotros teníamos que neutralizar. Y ahí no nos sobraban ácidos, ¿no es cierto? No solamente nos sobraban el agua y en este caso el ácido, la sal. ¿Sí? Entonces, para que sea una sal ácida, siempre vamos a encontrar en el medio, en este caso, el hidrógeno. Hagamos otra, ¿no? Listo. A ver, hagamos el sulfuro diácido de bario. Ya. Sulfuro diácido de bario. ¿Cuál es la fórmula de este? BaH2S2. ¿Sí? Entonces aquí tenemos sulfuro ácido de bario. ¿Sí? También puede llamarse disulfuro, ¿no? Porque tiene dos azufres. Diácido de bario. ¿Sí? También tiene ese nombre. Entonces, ¿de dónde sale? Bario OH más el bario. ¿Qué valencia tiene? A ver. Más 2. Ya, muy bien. Más 2, ¿no? Entonces me queda aquí. Entonces, vamos a reaccionar con este ácido. ¿Sí? Entonces, si yo dejo de esta manera, ¿no es cierto? ¿Qué va a pasar? 2 más 2, 4 hidrógenos. ¿Sí? 4 hidrógenos, 2 oxígenos. El resultado me daría una sal halógena neutra. ¿Sí? Porque aquí se neutralizaría y no me quedarían básicamente, en este caso, hidrógenos, ¿no? Entonces yo necesito para que una sal sea ácida que me sobre hidrógenos. ¿Sí? Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a balancear esta ecuación química. ¿Sí? Entonces veamos dónde tengo que poner. Pongo aquí, entonces me queda. Desde aquí ya no podemos hacerlo, ¿no? Porque si yo dejo así, me quedaría B vario 2. Y la fórmula no es eso. Si se dan cuenta, ¿no? Entonces no puedo balancear aquí. Entonces tengo que balancear acá. ¿Ya? Entonces me queda 2 por 2, 4 más 2, H6. ¿Sí? Y oxígenos me quedarían, perdón, oxígenos 2, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces ahí no me resulta, me va a sobrar hidrógenos. ¿Sí? Si yo le hago la fórmula del agua, ¿no es cierto? Es H2, H2, ¿sí? Y me va a sobrar 2 hidrógenos. Como ustedes pueden darse cuenta, ¿no? Porque tenemos 2, 4, 6. 6 hidrógenos. Y aquí tenemos 2 oxígenos. ¿Sí? Entonces me sobra 2 hidrógenos. ¿Sí? Entonces, ¿cuál sería el resultado de esta ecuación? Entonces teníamos 2 moléculas de agua, ¿sí? Más un bario, ¿sí? ¿Se acuerdan que me sobraban 2 hidrógenos
¿sí? Este número afecta tanto al hidrógeno como al azufre. Entonces, 2 por 1, 2. Y me queda igual que la fórmula de arriba. ¿Sí se dan cuenta? ¿Sí? ¿Hasta aquí alguna pregunta, por favor? ¿Algo que no quedó claro? ¿Sí? Bueno, hagamos otro ejercicio más. ¿Ya? Hagamos a ver el... A ver. Telururo ácido de aluminio. ¿Cuál es la fórmula de este, no? AL, H, T, E, ¿no es cierto? AL, H, T, 2. ¿Ya? Entonces vamos a hacer el hidróxido. Es AL, OH, 3, ¿no? La valencia del aluminio es 3. ¿Sí? Vamos a adicionarle el ácido H2TE. ¿Sí? Esa parte es fácil, ¿no? Ya les dije que solamente se hace con el azufre, selenio y teluro. Los ácidos es H2S, H2SE, H2TE, ¿no? Entonces vamos a ver, ¿sí? Tenemos 3 hidrógenos, 2 oxígenos, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces vamos a ver cuántas moléculas me quedan. Entonces la fórmula es AlHTE2. Si yo le hago de esta manera, tendríamos H5O3. ¿Sí? Entonces me quedarían, aquí en este caso, sería H2O2, ¿no es cierto? Pero me sobrarían 3 hidrógenos, ¿sí? O mejor dicho, 3 moléculas de agua más 2 hidrógenos. Pero la fórmula me indica que los hidrógenos solamente tenemos uno, ¿sí? Entonces, en este caso, tenemos que balancear esta ecuación. Vamos a ver dónde vamos a balancear. Pongámosles aquí, ¿sí? Aquí, en este caso, tenemos que ver con cuántas moléculas de agua podemos balancear. Puede ser una, puede ser 2 o pueden ser 3 moléculas de agua, ¿no? Aquí ya no nos podemos guiar por este número, ¿sí? Entonces vamos a ver aquí con una. Entonces me da lo mismo, ¿sí? Con 2. Entonces tendríamos H7O3, ¿no es cierto? 2 por 2, 4, más 3, 7, ¿sí? Y tenemos 3 moléculas de oxígeno. Si vamos a la fórmula del agua, ¿no? Entonces tenemos H2O sería 6, H2O. Entonces sería 3 por 2, 6, 3 por 1, 3. Y me queda una molécula de hidrógeno. ¿Sí se dan cuenta aquí, no? ¿Sí? ¿Sí se dan cuenta, no? Sí, porque sería 3 por 2, 6, más 1, 3. Entonces tenemos 7. Entonces me queda una molécula de hidrógeno. Entonces aquí ya le balanceamos a esta fórmula. Entonces, ¿qué me quedaría? Entonces tenemos 3 moléculas de agua más
el metal, ¿no es cierto? 1, el hidrógeno que me sobraba y el teluro. Como este número afecta tanto al hidrógeno como al teluro, tenemos 2 y me da el mismo resultado. ¿Sí se dan cuenta? ¿Sí? Ustedes pueden ver que en este tipo de compuestos tenemos que jugar, ¿no? Para poder balancear las ecuaciones. ¿Sí? Sea en el hidróxido, sea en el ácido. ¿Sí? Podemos poner 1, 2, 3, 4, 5 moléculas, ¿no es cierto? De estos para poder balancear. ¿Hasta aquí alguna pregunta, por favor? ¿No? Bueno, ahora vamos a ver el otro grupo. Por favor, pongan como título sales oxisales ácidas. Se forman a partir de los ácidos oxácidos, que contienen más de un ion hidrógeno. Que contienen más de un ion hidrógeno en su fórmula. El cual se lo reemplaza teóricamente, y en forma parcial los hidrógenos por cationes. Punto aparte. Para nombrar estos compuestos, se le nombra igual que las sales oxisales neutras. Y se le adiciona la palabra ácido. ¿Ya? Entonces vean aquí, ¿cómo vamos a formar estos ácidos? Básicamente es similar al grupo anterior, ¿sí? Aquí dentro de la fórmula va a haber un hidrógeno intermedio, ¿sí? Pero aquí tomarán muy en cuenta, ¿no? Como dice aquí, tiene que tener más hidrógenos dentro de la fórmula, ¿sí? Entonces, básicamente con el grupo de los halógenos no se va a poder formar, ¿sí? ¿Se acuerdan el grupo de los halógenos? Flúor, cloro, bromo, yodo, ¿no es cierto? Era HClO, HClO2, HClO3, H, perdón, HClO4, ¿no es cierto? Entonces aquí, en esta fórmula, vean, solamente tiene un hidrógeno, ¿sí? Entonces, con este grupo, ¿no es cierto? Flúor, cloro, bromo, yodo, no se va a poder formar este grupo de sal oxisal ácida, ¿sí? Necesariamente tiene que tener más de 2 hidrógenos, ¿sí?
Esa es la característica principal. ¿Sí entendieron, por favor, hasta aquí? ¿Ya? Entonces vamos a hacer uno con el que es más conocido. En el caso de las sales oxisales, ¿se acuerdan que utilizamos la palabra ato e hito, no? Ato para ico, hito para menor valencia. Oso, ¿no? Tomar también muy en cuenta eso. Entonces vamos a hacer el sulfato ácido de sodio. Sulfato ácido de sodio. ¿Sí? ¿Cuál es la forma del sulfato ácido de sodio? NaHSO4, ¿no? Sulfato ácido de sodio. ¿Ya? Entonces vamos a hacer el hidróxido de sodio, NaOH, ya saben, valencia más 1, ¿no es cierto? Nos queda de esa manera. Y el sulfato viene del ácido sulfúrico, que es H2SO4. ¿Sí? Entonces vean, entonces tenemos aquí, ¿no? Ponemos el signo flecha y vamos a hacer la reacción. En este caso no tenemos que igualar o balancear esta ecuación. ¿Por qué? Aquí tenemos dos hidrógenos. Si yo sumo acá, me va a sobrar un hidrógeno dentro de esta fórmula. ¿Sí se dan cuenta? ¿Sí? Entonces me da una molécula de agua, ¿no es cierto? Porque sumo este hidrógeno con este hidrógeno, me da H2O más lo que me queda, sodio, ¿sí? El hidrógeno que me quedó de aquí, ¿sí? Y SO4, ¿sí? Y tenemos el sulfato ácido de sodio. ¿Ya? Entonces, como ustedes pueden ver, siempre tenemos que tener un hidrógeno más. ¿Sí? Esa es la característica de tanto de las sales halógenas ácidas y en este caso de las sales oxisales ácidas. ¿Sí? ¿Sí? ¿Ya copiaron? Vamos a hacer otro. Bueno, a ver, vamos a hacer el carbonato ácido de aluminio. ¿Sí? Carbonato ácido de aluminio. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es la fórmula de este carbonato ácido de aluminio? Es la fórmula AlH CO3 2. ¿Sí? Esa es la fórmula del carbonato ácido de aluminio. ¿Ya? En este caso, vamos a hacer. Entonces tenemos el aluminio, ya saben, AlOH3 más del ácido carbónico, ¿no? Que viene. Entonces, H2CO3. ¿Ya? Hasta ahí estamos. Colocamos el signo flecha. ¿Sí? Entonces vean aquí. Vamos a ver si nos sale de aquí. Entonces tenemos 3 hidrógenos, 2 me daría H5O3. ¿Sí? Entonces no se me neutraliza en este caso, ¿no? Entonces pueden ver que necesito un hidrógeno más. ¿Sí? Para dar una fórmula química. Entonces, ¿qué tengo que hacer aquí? Balancear
esta ecuación. Entonces, ¿dónde vamos a ver? ¿Dónde vamos a colocar en este caso? Veamos si le colocamos acá. Me da 2 por 3, 6, 8, 2 por 1, 2. No, entonces no me resulta acá. Veamos acá. 2 por 2, 4, ¿no es cierto? Más 3, 7. Me quedaría H7 o 3. Entonces vemos que en este caso me viene a dar 3 moléculas de agua, ¿no es cierto? Porque tenemos H2O, H2O, H2O. Me da 6, ¿no es cierto? Me da 3 moléculas de agua, ¿no es cierto? Y me sobra un hidrógeno. Entonces ahí está balanceada esta ecuación, ¿sí? Entonces me queda 3H2O más, ¿sí? Tenemos el aluminio, el hidrógeno que nos quedaba y CO3. ¿De dónde me sale este 2? ¿No es cierto? De aquí. ¿Dónde también balanceamos? Me queda 2. ¿Ya? Entonces, tenemos que tomar en cuenta, ¿no? Al balancear no solamente el número de hidrógenos, sino también cómo nos está afectando el resto de la fórmula. ¿Sí? Para eso debemos tomar en cuenta cómo vamos a balancear. No sé si tienen alguna pregunta, por favor. ¿Quedó claro esto? ¿Sí? Bueno. Entonces, ahí vamos a quedar. El día de mañana que tenemos hora de texto, ahí les voy a enviar que me hagan ejercicios tanto de las sales halógenas ácidas como las sales oxidales ácidas, ¿no? Para que practiquen un poco. Bueno, señores estudiantes, nos vemos la siguiente clase. Que les vaya muy bien. Hasta mañana.